Bueno, buen día, ¿cómo les va? Es mi primera vez con clases sincrónicas, así que vamos a ver cómo sale, cómo funciona Jitsi y qué resultados tenemos al haber muchas personas conectadas. La clase esta va a ser sobre Anthony Giddens, eso ya lo habían visto ustedes que estaba anunciado en la clase escrita anterior, la clase 17, esta es la clase 18, y lo que yo voy a tratar de hacer hoy es de tratar de llegar a esa frase de Giddens con la que cerré esa clase que hacía referencia a la posibilidad de cambio social, transformación social, etc. Mientras yo estoy hablando, no teman interrumpirme. Pueden levantar la mano con el icono que tienen de una manito ahí abajo a la izquierda o pueden escribir algo en el chat. Si yo no llego a ver el pedido de levantar la mano o en el chat, le voy a pedir a Guillermina, que veo que está ahí conectada, que por favor me avise. O cualquiera de ustedes me interrumpa y me avise con el micrófono, ¿cierto? Eso no hay problema. Esperemos que esa interacción y los intentos de diálogo funcionen bien, pero bueno, vamos a ir viendo y construyendo a medida que esto suceda, o sea que no hay problema. Después vemos si es mejor que las intervenciones, las preguntas sean escritas o a través del micrófono. Entonces, lo que voy a hacer es comenzar primero en esta presentación con la idea de hermenéutica que va a plantear Giddens en el texto que ustedes tienen para leer, que de eso no hablamos básicamente casi hasta ahora, lo fuimos mencionando, pero no nos detuvimos. Después pasar a la idea de estructuración. Recuerden que la teoría que Giddens piensa para la teoría social se llama teoría de la estructuración. Entonces, hermenéutica, estructuración, vamos a hablar de la idea de acción social que plantea Giddens en esa teoría de la estructuración para volver a la hermenéutica, digamos. Ese sería el plan de la clase, ¿no? Hermenéutica, estructuración, acción, hermenéutica, entre paréntesis, doble hermenéutica. Ustedes van a encontrar en el texto de Giddens que, esperen que voy a grabar la clase, un segundo a ver si funciona la posibilidad de grabación, porque tengo que usar otro programita para eso. Ahí está. Ustedes van a ver en el texto de Giddens que allí Giddens comienza con una pretensión, si se quiere, de distinguir entre dos cuestiones. Superar una antinomia, va a decir él. La antinomia entre subjetivismo y objetivismo. ¿Qué significa esa antinomia entre subjetivismo y objetivismo? Entonces ya van a encontrar un indicio de lo que eso significa en la clase anterior y obviamente en el texto, ¿no? Giddens va a decir ahí en la página 8, y cito, ni el sujeto, el agente humano, ni el objeto, la sociedad o las instituciones sociales, debían ser vistos como teniendo primacía. ¿Qué significa esto de tener primacía, sea el sujeto o sea el objeto? Así que lo que Giddens quiere decir con esa supremacía es que ninguna de las explicaciones que nosotros demos de relaciones sociales, de vínculos, de identidades, de conductas, pues ninguna de esas explicaciones puede implicar el predominio de una explicación solo centrada en la conducta del sujeto o solo centrada en el funcionamiento de las estructuras sociales. Nosotros esa distinción ya la trabajamos, no nos vamos a detener demasiado
acá. Pero lo que Giddens simplemente nos va a decir es que la sociedad es producto de las acciones humanas, pero que esas acciones no son solamente libres y voluntarias, sino que va a haber consecuencias no intencionadas de la acción y condiciones no conocidas de la acción que son importantes para explicar esas conductas y esas acciones humanas. Entonces, la sociedad no es el fruto simplemente de las conductas humanas, pero tampoco es solamente el resultado del funcionamiento estructural de la comunidad. Nosotros, ya estábamos familiarizados con estos argumentos desde el momento en que tuvimos acceso a todas unas lecturas que ponían el acento en esas variables más estructurales antes que subjetivas. Marx, Durkheim y en buena medida también Bourdieu. ¿Por qué Giddens intenta romper con esa dicotomía entre objetivismo y subjetivismo? Pues bueno, él dice, hay un consenso muy importante en las ciencias sociales, que hubo en realidad, porque eso ya no existe más, incluso cuando Giddens está escribiendo ese consenso ortodoxo está en plena crisis. Dicen que Giddens está escribiendo estos textos en los tempranos años 80 del siglo pasado. Este consenso ya está bastante deteriorado en ese momento dentro de la teoría social y de la teoría política, pero de todas formas va a decir, bueno, lo que yo intento superar, tratando de ir más allá de esa dicotomía, de esa oposición entre subjetivismo y objetivismo, yo intento superar un consenso ortodoxo que está en crisis, pero que sigue influyendo sobre la forma en que hacemos ciencias sociales. Ese consenso ortodoxo que dice, bueno, que las ciencias sociales se deben modelar como las ciencias naturales, algo que ya vimos nosotros con Durkheim y nos detuvimos en esa discusión con Durkheim. Segundo punto del consenso ortodoxo es el uso funcionalista que también veíamos en Durkheim de metáforas biológicas, de metáforas organicistas, ¿no? Entonces ahí después vemos en el texto de Kessler cómo uno automáticamente empieza a pensar en términos de esas tasas de delito como patologías del delito, ¿no? Como funcionamientos patológicos de la sociedad. Eso es una metáfora vinculada a la biología. Y el tercer punto de ese consenso ortodoxo es la influencia de las teorías de la modernización, va a decir Giddens. Sí, las teorías de la modernización que implican que las sociedades modernas son sociedades que tienen que seguir el camino histórico, el camino del desenvolvimiento histórico, del desarrollo histórico de las sociedades europeas, ¿no? Para ser una sociedad moderna hay que pasar por ciertas instancias de industrialización, ciertos criterios para el desarrollo, asociados generalmente a ideas liberales. Romper con ese consenso ortodoxo que transforma, ¿no? que nos dice que las ciencias sociales deberían funcionar como las ciencias naturales, implica entender algo que nosotros ya comenzamos a entrever con Weber, que van a encontrar comentarios críticos a Weber en Giddens. Sin embargo, la sociología comprensivista que él intenta introducir al momento de criticar el consenso ortodoxo tiene mucho, le debe mucho a Weber. Él lo que va a decir es que en las ciencias sociales lo que tenemos que tener es una comprensión del sentido que esas acciones sociales tienen si nosotros queremos explicarlas. Es decir, no basta entenderlas como hechos sociales, no basta entender las tensiones que la sociedad va a producir sobre ese sujeto que actúa, sino que para comprender la acción humana nosotros tenemos que comprender el significado que tiene esa acción. Con Weber dijimos que ese significado era un sentido individual que el sujeto le daba, un sentido mentado, es decir, que el sujeto podía decir qué era lo que estaba haciendo,
y que eso es lo que transformaba, cuando esa acción estuviera dirigida a otros, una acción individual, transformaba una acción individual en una acción social. Lo que va a sumar Giddens a través de toda una serie de lecturas que ustedes van a encontrar ahí, vinculadas más que nada al trabajo de Peter Winch, un trabajo epistemológico que también fue muy leído a partir de la década del 60. Ustedes van a encontrar ahí menciones a la filosofía post-Wittgensteiniana. Wittgenstein fue un filósofo que también escribió sobre problemas lógicos, pero también sobre problemas ontológicos. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo para detenernos en eso, pero la idea de que el significado de las cosas que nosotros veíamos en esa primera clase, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la concepción discursiva de lo social? Esa concepción discursiva debe mucho a la filosofía de Wittgenstein. Y a partir de esas lecturas de Wittgenstein va a haber todo un giro lingüístico en las ciencias sociales, en la historia, en la filosofía, en la ciencia política, en la comunicación social, en las ciencias de la educación. Va a haber lo que llama un giro lingüístico en todas esas ciencias sociales que produce o que provoca, mejor dicho, la introducción de esta idea de una ciencia social comprensivista, de una idea social que tiene que estar pensada en torno a los significados que se ponen en juego en el momento en que actuamos. Eso no significa que esos significados van a estar totalmente desconectados de una idea de estructura social, pero sí que no podemos olvidarnos de ellos. ¿Qué va a retomar Giddens de Peter Winch? Ustedes van a ver que hay todas unas discusiones, contraposiciones de Winch con otros autores, etc. No se detengan demasiado en los pormenores de esa discusión, porque repito, no es quizás la discusión que a nosotros nos va a parecer más relevante por la lectura que queremos hacer en el programa, sino que presten atención a la idea de reglas que Giddens toma de Winch, ¿no? Comprender el significado de la acción implica entender las reglas que esas personas siguen cuando actúan. Esas reglas pueden ser de lo más variadas, pueden ser las reglas del lenguaje, que hacen que una persona hable de una forma y no de otra, y pueden ser también reglas y normas institucionalizadas, ¿sí? No importa de qué tipo de reglas estemos hablando por ahora. La acción, cuando es una acción significativa para el sujeto, es una actividad que está orientada por reglas, y si nosotros podemos comprender esas reglas, vamos a poder comprender por qué los sujetos actúan como actúan. Entonces, si yo quiero interpretar una conducta, tengo que relacionarlas con las conductas con las reglas, que esa conducta sigue. Ahora bien, ¿esto qué significa? En términos de comprensión e interpretación. Giddens va a decir al inicio del texto, rápidamente, que la hermenéutica es una ciencia de la interpretación. Es decir, que si nosotros recién dijimos que tenemos que interpretar conductas, eso significa que la hermenéutica debería darnos herramientas para esa interpretación. ¿Y qué significa herramientas hermenéuticas para poder explicar o interpretar esas acciones significativas? La hermenéutica, y esto también lo paso rápidamente, la hermenéutica implica algo así, lo que los hermeneutas llaman el círculo hermenéutico. Y el círculo hermenéutico es importante mencionarlo aunque sea, porque después nos va a dar herramientas para entender mejor cómo Giddens entiende la acción. Imagínense efectivamente un círculo que tiene 3 puntos que se unen, ¿no? En el primer punto, ¿sí?, están los que los hermeneutas y las hermeneutas van a llamar los significados previos, que los van a denominar como prejuicios. Para darles un ejemplo simple,
yo les decía, bueno, es la primera vez que estamos probando clases sincrónicas en vivo en esta materia en los teóricos de los viernes. Hasta ahora eran o clases grabadas, o escritas, o audios. Bueno, ahora estamos en vivo. Digo, eso es nuevo. Es decir, que para mí como docente y para ustedes como estudiantes, esta experiencia es una experiencia novedosa. Nosotros tenemos ciertos significados previos de lo que significa dar una clase sincrónica o diacrónica y recibir una clase sincrónica o diacrónica. Es decir, tenemos ciertos prejuicios, juicios anteriores a esto que está sucediendo, que nos hace que todo este acontecimiento de la clase virtual tenga un determinado significado para nosotros, ¿no? ¿Cuál es la tarea hermenéutica? ¿Cómo interpretar eso? Bueno, yo para interpretar esta situación novedosa, y piensen que yo pongo acá una práctica docente, pero puedo poner la práctica de alguien que interviene en una determinada situación como profesional del trabajo social. Alguien que interviene en una práctica pedagógica en la escuela. Perdón. Es decir, cualquier tipo de práctica implica esos significados previos al momento en que yo llego a la acción y tengo que dar la clase, tengo que intervenir pedagógicamente, socialmente, etc. En el momento ese de la intervención, lo que yo hago, dice la hermenéutica, es suspender ese juicio y empezar a autorreflexionar sobre esa propia práctica. Ese sería el segundo punto de ese círculo que tiene tres instancias, ¿no? De los significados previos voy a la suspensión del juicio, del prejuicio a la suspensión del juicio. Digo, a ver, ¿qué es esto de la educación virtual? ¿Cómo funciona hablarle a 20 personas a través de una cámara? Que no sé si me están escuchando, no sé si me están mirando. Cuando yo estoy en un aula, veo esas caras, veo que están mirando el celular, veo que están haciendo chistes, ¿no? Veo que se están tocando por abajo de la mesa. Acá no veo nada. Veo cuadraditos negros con iniciales. Bueno, ahí autorreflexiono, suspendo el juicio. Bueno, ¿qué tendré que hacer? ¿Qué pantallas debo compartir? ¿Debo compartir alguna pantalla? ¿Se trabará el Jitsi cuando intento compartir pantallas? ¿Podré volver a mi imagen después? Ahí suspendo el juicio y autorreflexiono. Bueno, ¿cómo voy a organizar mejor esa práctica? Que ahora es virtual y antes era presencial. A partir de esa autorreflexión, que es el segundo momento del círculo hermenéutico, llega el nuevo significado, la transformación de los significados. Después de esa autorreflexión vamos a decir, bueno, la educación virtual sí funciona en algunas instancias, puede que no funcione en otras. Pude compartir archivos, no pude compartir archivos, me pudieron escuchar, no me pudieron escuchar. Hay personas con dificultades en la conectividad. Verán la clase cuando queda grabada, ¿no? Ese es el tercer punto del círculo hermenéutico, que como es un círculo, se va a volver a conectar al primero, al de los significados previos y los prejuicios. Es decir, la próxima conducta, la próxima acción, ya va a haber dado una vuelta a ese círculo hermenéutico del prejuicio, a la suspensión del juicio y al nuevo significado. El nuevo significado va a ser el nuevo prejuicio que comienza en ese círculo hermenéutico que nunca termina. Siempre, por más que nosotros tengamos conductas muy repetitivas, dice Giddens, que siempre hagamos lo mismo, recursivamente, y atención a esta palabra, recursivamente vamos a estar funcionando dentro de ese círculo hermenéutico. Ciertos significados previos que son puestos en suspensión, hay un proceso de autorreflexión, de reflexividad que lleva a nuevos significados, que a su vez son los prejuicios y los significados previos de la próxima conducta, y así sucesivamente ese círculo hermenéutico se sigue reproduciendo. Entonces, para Giddens, ¿qué vamos a necesitar? Una teoría social que esté informada hermenéuticamente, que implique ese círculo, esa recursividad de las explicaciones, esa recursividad de los datos, la suspensión, la interpretación, ¿no? Eso que vimos hace muy bien
Kessler. Kessler en 3 momentos distintos va a conversar con sus objetos, que son jóvenes que tienen alguna relación con el delito, y en esos 3 momentos él tiene situaciones nuevas, tiene ciertos prejuicios al momento de ir. Al momento de ir al tercer momento histórico de esos jóvenes vinculados al delito, él va con los prejuicios de los momentos anteriores, de los años 90 y de los años 70. Suspende ese juicio y encuentra significados diferentes, ¿no? Reflexiona y tiene nuevos significados que se van a poner en juego si él vuelve hoy a revisar ese objeto. Entonces, ese círculo hermenéutico, además, dice Giddens, y nos da un primer acercamiento a lo que él va a explicar después, además, en las ciencias sociales es una doble hermenéutica. ¿Por qué? Porque ese mundo social que nosotros investigamos, ese mundo social que nosotros estamos mirando cuando ponemos en juego ese círculo hermenéutico, es un mundo que ya tiene un significado para quienes lo producen y lo reproducen. Es decir, que hay un doble significado, el significado que los sujetos le dan a su propio mundo y el significado que yo le doy a esos significados. Es decir, que ese círculo hermenéutico tiene que ser doble. En tanto cientista social, yo asumo una doble hermenéutica en el momento en que el mundo que estudio tiene un significado. Significado que no tiene para una piedra. Alguien que estudia geología no tiene ese problema. Alguien que estudia el mundo natural no tiene ese problema. La piedra, por más que yo la describa de 500 formas distintas, va a seguir siendo la misma piedra y va a tener las mismas características, las mismas cualidades de piedra. Los sujetos no. Los sujetos, dado que se acercan a un mundo significativo, esos significados cambian. Yo estudio un objeto que tiene significados que cambian. Esa doble hermenéutica, ese trabajo hermenéutico de las ciencias sociales, tiene que estar entonces acompañado si yo quiero tener un conocimiento válido de eso, de un conocimiento, de una capacidad de quien hace ciencias sociales de participar en las formas de vida de ese objeto que yo estudio. Tengo que tener la capacidad de adentrarme en esa forma de vida que no es la mía y comprenderla. Esa idea de compartir formas de vida distintas ya es una idea hermenéutica. A esa escuela a la que yo tengo que ir, a ese hogar en el cual yo tengo que intervenir, a ese lugar turístico que yo tengo que explotar, digamos. Yo tengo que ir allí con un conocimiento de las formas de vida que aplican y que operan en esos espacios para poder dar cuenta de esos significados hermenéuticamente. Bien. ¿Hasta acá vamos? ¿Hay alguien que quiera levantar la mano o tenga alguna duda? Recuerden que no hay problema y lo pueden ir haciendo a medida que hablo. Bien. Para mí estuvo muy claro. Y me sirvió mucho el ejemplo que dio para poder entender bien cómo es el ciclo hermenéutico. Así que no tengo preguntas. Bueno, muy bien, gracias. No sé, no me doy cuenta quién fue quien que habló, pero no importa. Anónima. Entonces, ¿cómo entender esas conductas, esas acciones que nosotros queremos estudiar? Dijimos inicialmente que queríamos escapar al objetivismo y al subjetivismo, ¿no? Por lo tanto, eso ya nos da un indicio que Giddens lo que va a pretender es prestar atención a las conductas significativas, pero también prestar atención a la forma en que las estructuras sociales y las instituciones condicionan y limitan esas conductas, ¿no?
No va a haber ni una primacía de la institución o de la estructura, ni una primacía de la conducta subjetiva, sino que va a tratar de combinar esos dos elementos para lograr una explicación más precisa, según él, de las conductas sociales. Dijimos también, cuando explicábamos ese círculo hermenéutico, que había ciertas condiciones iniciales en las cuales la conducta se desarrolla, ¿no? Ciertos significados previos para una conducta que, imagínense, nunca hay una conducta que empiece de cero, ¿no? Yo siempre estoy comportándome en el mundo social, desde el momento en que vengo al mundo, siempre estoy comportándome en el mundo social respecto a significados previos. No hay un momento cero de la significación en el cual aparece algo a lo cual yo tengo que darle un significado. Ese significado siempre viene a través de un proceso de socialización, de un significado que se da en el uso de los objetos que esa niña o niño va incorporando a medida que se socializa, ¿no? Entonces ahí tengo esos significados previos de cualquier conducta. Si tengo esos significados previos de cualquier conducta, pero sé que hay recursividad en la acción, entiendo que ahí hay una acumulación de acciones anteriores, ¿no? Entonces yo aprendo a comer con cuchillo y tenedor, dejo de comer con la mano en un momento cuando soy niño o niño, aprendo a comer cuchillo y tenedor. Aprender a comer con cuchillo y tenedor implica toda una acumulación de consecuencias de acciones anteriores, ¿no? De todo un proceso de socialización que hace a ciertas normas y etiquetas gastronómicas, ¿no? De la comida, del buen comer, que implica que en Occidente comemos con cubiertos, no comemos con las manos, ¿no? Profe. Sí, dígame. Yo tengo una consulta, soy Ariana. Dale, Ariana. Lo que usted está explicando de los significados previos de cualquier conducta que menciona que son una acumulación de acciones anteriores, esto es lo que mencionó anteriormente como prejuicios, ¿no? Exacto. Ah, bueno, gracias. Exacto. Va a ser parte de ese círculo hermenéutico, que obviamente que Giddens lo va a llevar a la idea de acción, como vamos a ver en su momento, ¿no? Pero en este caso, acumulación de acciones anteriores, prejuicios, significados previos, estarían esas tres cosas que son diferentes, pero están ocupando el mismo lugar en la explicación que nos va a dar Giddens. Esas condiciones de la acción, entonces, fíjense que son estructurales, institucionales, etcétera, como veníamos diciendo. Nosotros, cuando actuamos, vamos a reproducir esas estructuras sociales. Cada vez que yo coma con cuchillo y tenedor, estoy reproduciendo cierta costumbre de comer con cubiertos y no de comer con la mano, ¿no? Pero a su vez, cada vez que voy reproduciendo eso, lo voy a ir cambiando, porque todos agarramos quizás el cuchillo y el tenedor, a pesar de que nos corrigen constantemente, todos agarramos el cuchillo y el tenedor de manera diferente, como nos resulta más cómodo, como nos acostumbramos. En algún lugar nos dicen que lo agarramos así, en otro nos dicen que es así. Llegamos a lugares donde tenemos 4 cubiertos para la misma cena y uno dice, ¿y este cubierto para qué será? No, bueno, ese cubierto es para untar la manteca y el dulce. Ese otro cubierto para comer pescado. Es decir, yo voy reproduciendo esa estructura, pero al mismo tiempo también va cambiando esa estructura, ¿no? La estructura y las instituciones organizan, ordenan, orientan y restringen esas posibilidades que nosotros tenemos de actuar. Yo no llego a la casa de una amiga, de un amigo, y empiezo a comer como se me ocurre, con la boca abierta, con la mano, tiro la comida al piso, escupo. No, tengo ciertas estructuras y ciertas instituciones que determinan mi conducta. ¿Las puedo cambiar? Sí, yo puedo comer con un solo juego de cubiertos y mi amiga puede comer con 5 juegos de cubiertos. Pero hay estructuras e instituciones que están operando sobre esa acción. Entonces va a decir, Giddens, las acciones producen y reproducen, generalmente de modo inconsciente, las estructuras sociales. Las estructuras, por su parte, estructuran la acción, la ordenan, la permiten, la facilitan, pero también la limitan, la traban
y seleccionan algunas conductas sobre otras. El hecho de que tengamos un margen como sujetos de actuar en relación a esa estructura, si sonamos la campanita del cierre de la última clase, ahí ya podemos empezar a sospechar que hay cierta idea de libertad operando detrás de estos supuestos, ¿no? Yo no soy libre si lo único que puedo hacer es seguir las estructuras sociales. Soy libre cuando en tanto sujeto me corro de esa estructura y puedo cambiarla, ¿no? Cierro el paréntesis sobre la idea de libertad. Porque lo que va a decir Giddens es que nosotros no somos marionetas sociales, como quizás suponían las posturas más ortodoxas, más duras del estructural funcionalismo. No somos marionetas, títeres sociales. Hay un registro reflexivo de la propia acción y atentos de la propia acción y de la acción de los demás. Ustedes van a ver que el sujeto de Giddens siempre está reflexionando sobre su propia conducta, pero también está reflexionando sobre la conducta de los demás. Está atento ese sujeto a la conducta de los demás. Ahí nosotros podríamos hacer una vinculación inicial con esa idea de relación social en Weber, ¿no? De esperando una cierta reciprocidad en la conducta, ¿no? Y ese registro reflexivo, ese de estar atento a lo que hago, por qué lo hago, de poder explicar lo que hago y de tratar de poder imaginarme qué explicación me daría esa alteridad, esa otra que está actuando en conjunto conmigo. Tratar de imaginarme cuáles son las razones. Si estamos hablando de esta práctica pedagógica, ¿no? de aprendizaje y enseñanza virtual, y uno tiene que imaginarse qué está haciendo esa otredad, qué está haciendo esa alteridad. ¿Está tomando mate? ¿Está charlando con alguien mientras yo hablo pavada? ¿Está jugando con el gato o con la perra? ¿No? Uno tiende... Y dice, ¿por qué no me escucha? Si esto es re importante lo que yo estoy diciendo, ¿no? Uno empieza a evaluar esa conducta del otro. Entonces, tengo un registro reflexivo de mi acción y de la acción de los demás. Y ese registro reflexivo va a tener distintos niveles en los cuales yo puedo pensar. Yo puedo explicar lo que estoy haciendo ahora. ¿Por qué estoy dando una clase virtual en situación de pandemia? ¿Por qué este viernes 28 de agosto elegí esta modalidad y no otras como venía haciendo? Puedo explicar que eso se decidió en reuniones de cátedra con el grupo de trabajo. Es decir, puedo justificar discursivamente por qué hago lo que hago, por qué hago lo que estoy haciendo. Al mismo tiempo, en otro nivel de esa misma acción, hay cierta conciencia práctica, dice Giddens. Además de esa conciencia discursiva, de poder ponerlo en palabras, hay cierta conciencia práctica, que son ciertas destrezas y saberes que quizás no podemos explicar, pero que lo podemos hacer en la práctica, ¿no? Cebar un mate. Yo no estoy pensando, ¿hasta dónde pongo el agua? No, estoy mecanizado con eso. Caliento el agua, pongo el mate. Después tendremos variaciones en cada... Si le damos más o menos bolilla, la forma que hacemos el mate. Pero ahí hay una conciencia práctica, ¿no? De hacer un mate. Hay un conjunto de destrezas, saberes. Quizás no los puedo explicar, pero los tengo. Y por último, va a haber ciertas motivaciones para la acción inconscientes. Necesidades, deseos que conscientemente no podemos explicar, ¿no? Y la psicología, precisamente, es la disciplina que nos muestra cómo funciona ese inconsciente, ¿no? Cómo aparece individualmente, etc. Entonces tenemos tres, digamos, registros, si se quiere, tres niveles de esa acción. No somos marionetas sociales, pero tampoco somos un sujeto que actúa siempre racionalmente y que siempre cumplimos con aquello que nos proponemos. No, hay cosas para las que podemos explicar por qué las hacemos y dar razones. Hay cosas que quizás las podemos hacer, pero así,
Si me apuran no puedo decir por qué las hago así, tendría que reflexionar, poner en suspensión, reflexionar y volver a un nuevo significado, círculo hermenéutico. Y hay cosas que no puedo explicar, que son inconscientes, y que solo las podría reconocer en un vínculo muy especial con en terapia, ¿no? Con alguien que se dedique a ese tipo de terapias. Entonces tenemos las condiciones previas, estructuras e instituciones, todo ese conjunto de acciones anteriores, ¿no? Como señalaba recién Ariana. Tenemos después la acción, que tiene esos tres niveles, digamos, si se quiere. La capacidad reflexiva implica cierta conciencia discursiva, cierta conciencia práctica y cierto inconsciente. Se da la acción y esa acción va a tener ciertos efectos, ¿no? Obviamente que si esa acción tuvo ciertos principios inconscientes, es decir, que yo actúo inconscientemente, obviamente que no voy a poder tener una precisión exacta, no voy a poder decir con exactitud cuáles van a ser las consecuencias de mi acción. Si ni siquiera, quizás ni siquiera sé que estoy actuando en el momento en que le sonrío a alguien en la calle o en el momento en que hago conductas que no puedo explicar por qué las hago, ¿no? Difícilmente pueda tener conciencia reflexiva de los efectos de esa conducta. Cada acción modifica el contexto, pero nosotros no podemos reconocer siempre cuáles son sus efectos, ¿no? Imagínense cuando Kessler habla de esos jóvenes vinculados al delito, ¿no? Y una de las personas que entrevista decide no robar, porque le da pena ver a la gente sufrir. Bueno, ¿por qué le da pena ver a la gente sufrir? No sabemos. Quizás hay una razón inconsciente en esa resistencia al sufrimiento. Por lo tanto, esa persona que no roba porque no puede ver gente sufrir, no saben cuáles van a ser las consecuencias de su acción, ¿no? Asumimos que van a ser consecuencias buenas. No se arriesga a ir a la cárcel, no se arriesga a que lo maten en una situación de robo. Pero cada acción produce efectos. En algunos casos los vamos a poder reconocer, en otros no. ¿Sí? Con lo cual, cada acción modifica las condiciones existentes para la próxima. Ahí tenemos la recursividad que veíamos en el círculo hermenéutico, la vemos también en la acción. Condiciones iniciales, acción, con sus niveles, consecuencias no deseadas, que son las condiciones desconocidas de la próxima acción. Fíjense cómo Giddens lleva ese círculo hermenéutico a su idea de acción social. Entonces, al actuar vamos cambiando siempre el estado de cosas, ¿no? Esas modificaciones se van acumulando, crean nuevas condiciones para acciones posteriores. Entonces, la acción siempre está produciendo algo nuevo. Y ahora sí, llega el momento de la verdad donde voy a intentar compartir una pantalla que se llama esta. Espero que alcancen a verla. Si hago así, bueno, ahí ya dejé de verlos a ustedes. No sé si ustedes me alcanzan a ver bien esa pantalla. Sospecho que sí. Sí, pero se ve bien. Perfecto. Se ve bien. ¿Ahí se ve con un pedazo del PowerPoint abierto también o se ve solo la diapositiva? Todo se ve. Entonces vamos a bajar esto. Ahí está. Fíjense, ¿no? Tengo las condiciones inadvertidas de la acción, las condiciones desconocidas en las cuales actúo, ¿no? Esos significados acumulados del círculo hermenéutico, los prejuicios que mencionaba Ariana del círculo hermenéutico. Yo actúo en un contexto que conozco en parte, no conozco todo. Después tengo ese registro reflexivo de la acción, donde pongo en suspenso, ¿no es cierto?, los prejuicios.
racionalizo la acción a partir de la conciencia discursiva y la conciencia práctica, puedo explicar lo que hago, puedo dar razones por qué actúo como actúo, y quizás no pueda dar razones discursivamente sobre las prácticas que llevo adelante, pero sí tengo conciencia de que estoy haciendo un mate, y luego ciertas motivaciones de la acción que son inconscientes, que operan al momento en que actúo, ¿no? Entonces ese registro reflexivo, ¿qué implica? Suspender el juicio, ¿no? Reflexiono, actúo, y ahí va a haber consecuencias no buscadas de la acción, que se van a transformar en las nuevas condiciones, que fíjense esa línea apuntada con las flechitas, que vuelve a ser la condición inadvertida de nuestra próxima acción. Esa es la idea de agencia, un proceso continuo y recursivo que implica condiciones inadvertidas de la acción, un registro reflexivo con ciertas capacidades, ¿no? Yo reflexiono y por eso puedo actuar de otra manera, va a decir Guide. Tengo la capacidad de actuar de otra manera, de dejar de robar, en el caso de Kessler, del ejemplo que dábamos de Kessler. Hay una racionalización de la acción, tengo ciertas destrezas para poder hablar y para poder hacer, y después tengo motivaciones inconscientes que las podré conocer en terapia, pero si no, siguen operando y van a seguir operando a pesar de que yo vaya a terapia. Eso va a tener consecuencias no buscadas de la acción, que son nuevas condiciones, ¿no? Eso llama él un modelo estratificado de la acción. Tenés un eje vertical entre esos niveles de conciencia, va a decir, y un eje horizontal, ¿no? Entre las condiciones previas y las nuevas condiciones. Fíjense, si nosotros hagamos un pequeño paréntesis acá, cómo en ese eje horizontal de las condiciones previas y las nuevas condiciones, allí van a estar también las limitaciones estructurales de las que veníamos hablando antes, ¿no? Dentro de esas condiciones inadvertidas hay un contexto estructural, instituciones y estructuras sociales. Bien. Profe, ¿puedes repetir esto, por Sí, favor? ¿esto último? Sí, entre el eje de condiciones previas y nuevas Exacto. condiciones. Fíjense, a ver si vuelvo a compartir la... Bueno, no me ofrece compartir lo que venía compartiendo. No importa, igual después esto, además de que va a quedar grabado, yo puedo subir esa diapositiva que les mostré recién de nuevo. Hablábamos de el... Un segundito. Hablábamos recién de un modelo estratificado de la acción, ¿no? Digamos, una estratificación vertical. Disculpen. Ahí me ven, perdón, pero Sí, ahí lo vemos. Ah, perfecto. Una estratificación de la acción vertical que implicaba ir de ese registro reflexivo a las motivaciones inconscientes. ¿Sí? Digamos, registro reflexivo, racionalización de la acción, motivación de la acción. Y después hay una estratificación horizontal que va de las condiciones inadvertidas a las consecuencias no buscadas. Si los otros van como en un nivel de vertical de conciencia, este es un nivel horizontal, y allí van a estar las estructuras y las instituciones, tanto en las condiciones inadvertidas de la acción como en las consecuencias no buscadas. Allí van a estar operando las estructuras. Supónganse, en el caso de Kessler, la persona que decide no robar, puede haber motivaciones inconscientes para dejar de robar. No puedo explicar por qué me cuesta ver sufrir a la gente, ¿sí? Hay una racionalización de la acción, hay cierta destreza, ¿no?, que le permite tener a ese sujeto una conciencia práctica de, por ejemplo, tratar de no juntarse con las personas que sabe que lo van a arrastrar a delinquir. Venite de la noche a casa, vamos a tomar un fernet, y cuando uno sabe que ir a la casa de Mengano a la noche a tomar un fernet implica salir a las 2 de la mañana a robar algo, entonces tengo esa conciencia práctica de no ir, decir, no, estoy cansado.
puedo poner en palabras ese cansancio y decir, no, estoy un poco cansado, pero ¿sabes por qué no voy también? Porque si no, después salgo a chorear y no quiero, no me gusta ver sufrir a la gente. Por lo tanto, hay una capacidad reflexiva sobre la acción. Ahora, todo eso se da en un contexto estructural de privación relativa, dice Kessler. Hay más trabajo, hay más consumo, hay más bienes, y sin embargo, me sigo sintiendo un malestar porque no puedo consumir lo que yo quiero, no puedo tener cualquier trabajo, sino que tengo siempre los peores trabajos que me puedan dar, donde más me explotan, donde menos me pagan, donde peor me tratan. Quiero consumir, pero no puedo consumir la zapatilla que tiene el abogado de la esquina, sino que tengo que comprarme las zapatillas más baratas. Eso me da menos estatus frente a mi grupo, ¿no? Menos reconocimiento frente al resto del grupo en el cual participo. Es decir, ahí hay una estructura social que está operando sobre esa acción subjetiva y sus significados. Y las consecuencias que va a tener la acción también va a tener consecuencias estructurales. El hecho que ese sujeto no salga a robar va a implicar que no va a ir preso y no lo van a matar. Y probablemente va a implicar que si él tiene alguna responsabilidad parental después o maternal después, probablemente su descendencia tampoco robe. Con lo cual la situación estructural quizás cambie. Quizás consiga un trabajo que en principio puede ser un trabajo que lo explota, que lo maltrata, etc., pero que después mejore o no. Pero también eso va a poder cambiar la situación estructural. ¿Queda un poco más claro ahora? No sé quién había preguntado. ¿Me escuchan? ¿Quedó un poco más claro? Sí, profe, quedó claro. Bien. Sí, se escucha, profe. Perfecto. Bien. Entonces ahí vimos la idea de agencia que tiene Giddens, la idea de acción social que tiene Giddens, ¿no? No debemos dejar de resaltar la importancia de la recursividad. Ahí hay dos cosas que a mí me interesaría que queden muy claras. La recursividad, como ese círculo hermenéutico y cómo ese círculo de la acción son recursivos. Sí, Jacquelina dice el tema de los datos. Al estar en Jitsi de la universidad no debería consumirte datos, Jacquelina, averiguá por las dudas. De todas formas, yo lo estoy grabando, repito, es la primera vez que hago esto, espero que me salga bien, y lo voy a subir, si se puede, en la aula virtual y si no, en YouTube. Así que ahí vas a poder verlo con más tranquilidad, no te preocupes. Pero teóricamente estamos usando Jitsi precisamente porque igualmente consume datos, profe. Menos que Zoom, pero sí consume. Bien, yo pensé que no consumía. Vieron que les dejé un link ahí a la explicación que da la universidad. Vamos a averiguar mejor eso. Porque probablemente las empresas hayan dicho que no cobraban por usar esto y que no estén cobrando igual, ¿no? No sería nada extraño. Bien, les decía, recursividad y reflexividad. La recursividad implica ese círculo hermenéutico y esa recursividad de la acción. Repetimos las acciones sociales, pero siempre vamos cambiando la estructura y esa estructura es la condición inicial y así sucesivamente. Y la reflexividad, el sujeto tiene esa capacidad, esa destreza reflexiva de la que nos está hablando Giddens. Y eso es un proceso continuo, ¿no? ¿De qué depende ese proceso continuo? Digo, para volver un poco a la idea de hermenéutica, eso depende de un saber hacer, de un saber mutuo, dice Giddens, que él va a vincular a conocer ciertas reglas. La recursividad y la reflexividad implica cierto conocimiento que de manera muy relevante es un conocimiento de reglas. ¿Sí? Por eso Winch
es importante para Giddens. Por más que él critique muchas de las cosas que va a decir Winch, para él es importante prestar atención a ese saber de reglas. Ese saber de reglas, esa idea de que nuestras conductas se dan en un contexto estructural, que limita y posibilita al mismo tiempo la conducta, y que es un contexto estructural que va cambiando con cada acción. Eso que Giddens llama un saber de reglas es lo que va a atraer al argumento giddensiano la idea de doble hermenéutica. Volvamos a esa idea de doble hermenéutica, de que nosotros interpretamos un mundo que ya está interpretado, y traigamos a colación ese círculo hermenéutico. Condiciones, suspensión, prejuicios, suspensión del juicio, nuevo significado, transformación. Nosotros tenemos que duplicar ese círculo hermenéutico para hablar de una doble hermenéutica. La doble hermenéutica implica que en tantos cientistas sociales debemos tener muy claro que nuestras interpretaciones son interpretaciones de interpretaciones. Son interpretaciones de un mundo que a su vez ya está interpretado. Primer gran diferencia, habíamos dicho, entre ciencias sociales y ciencias naturales. En las ciencias naturales hay hermenéutica, claro que sí, pero solamente en el discurso de las personas que hacen ciencia. Solamente la persona que hace geología, la persona que hace biología, la persona que hace física, tiene un conocimiento hermenéutico, que se encuentra con una piedra que nunca había visto y tiene ciertos prejuicios de todas las clasificaciones que puede haber para las piedras, pone en suspensión esos prejuicios, esas clasificaciones, reflexiona y va a dar como resultado una nueva clasificación. Pero ahí hay una sola hermenéutica operando. En las ciencias sociales, como ustedes pueden haber visto en el caso de Kessler, hay un vínculo muy fuerte, un lazo muy fuerte entre las interpretaciones que hace Kessler y el significado que las conductas tienen para esas personas jóvenes que él está estudiando. Es decir, Kessler tiene que hacer un esfuerzo extra para vincular el lenguaje de la ciencia social al lenguaje ordinario, al lenguaje de la vida cotidiana, ordinario en el sentido diario, no de ordinariez, digamos, de hablar mal o hablar bien. Kessler en ningún momento evalúa normativamente esas conductas o esas formas de hablar. Es decir, que Kessler tiene que muy cuidadosamente ir buscando un lazo, ¿no?, entre el lenguaje ordinario de la vida cotidiana, lenguaje cotidiano, y el lenguaje de la teoría social, de cómo dar un sentido, un significado a esa conducta que me permita entenderla mejor. Ese momento es el momento de la doble hermenéutica, de ese lazo entre lenguaje de la vida social y el lenguaje de la ciencia social. El lenguaje técnico, por ejemplo, específico, imagínense que soy estudiante de ciencias de la educación y tengo que intervenir en trabajo para el Ministerio de Educación, estoy inventando situaciones, ¿no? Trabajo para el Ministerio de Educación, tengo que intervenir en una escuela que tiene problemas de repitencia. Bueno, cuando yo concurro a ese establecimiento voy a tener que manejar el lenguaje ordinario, el contexto estructural en que se desarrolla la actividad en esa institución. Voy a tener que conocer
desde cuántas reuniones institucionales hay, hasta qué tipo de relación tienen estudiantes y profesoras y profesores. Voy a tener que revisar ese trato cotidiano, ese trato de las autoridades con las personas que trabajan allí, etc. ¿No? Y a su vez voy a tener que tener la capacidad de dar un significado a ese lenguaje ordinario, a esa situación estructural ordinaria, y dar un significado en términos de la ciencia de la educación que yo estudié. Voy a poder intervenir pedagógicamente, didácticamente, etcétera, etcétera, sobre esa, en términos del currículum, no sé, en esa situación. Lo mismo si estudio trabajo social, lo mismo si estudio turismo, lo mismo si estudio cualquiera de las carreras que están estudiando ustedes, ¿no? Es muy relevante que quien observa la acción social, observa las conductas sociales, entienda correctamente los conceptos, las ideas que utilizan esas personas, esas agencias, para poder orientar su conducta. Si yo no entiendo ese lenguaje, si yo no participo de esa forma de vida, muy difícilmente pueda dar una explicación. Obviamente que, fíjense, ahí siempre va a quedar una brecha, ¿no?, entre una posibilidad y la otra. En tanto cientista social, yo tengo claro que participo de una forma de vida que no es la mía. Entonces siempre va a haber una brecha en esa explicación. Pero tengo que ser, esa brecha no es un problema si yo no soy consciente de esa brecha. Si yo no me doy cuenta de esa brecha y comienzo a evaluar con mis parámetros de mi forma de vida la manera en que actúa esa otra persona, ¿no? Allí es donde aparece el problema y el error. Cuando yo tengo que cuando yo evalúo desde mi forma de vida esa forma de vida otra que estoy intentando estudiar. Ahí el vínculo hermenéutico de tratar de comprender las reglas que sigue esa persona para conducirse se rompe, ¿no? A su vez, esa doble hermenéutica también implica que ese agente y esa agencia que yo estoy estudiando también va a poder tomar eso que yo obtengo como resultado de mi investigación, de mi análisis, y lo va a poder usar, ¿no? Digo, es la idea de la intervención, por ejemplo, tanto en trabajo social como quien interviene en el caso de una escuela. Es decir, yo intervengo, luego escribo un informe para que las personas que dirigen esa escuela, las personas que trabajan en esa escuela puedan tener acceso a ese informe y puedan cambiar sus conductas y comenzar a cambiar esa recurrencia de estudiantes que repiten de grado, supónganse, ¿no? Si hago trabajo social, también voy y tengo entrevistas y explico y escribo informes y voy y hablo con las personas, intervengo en una determinada situación, es para que esa situación cambie. Ahora, lo que tengo que tener claro es por qué cambia esa situación. Bueno, porque allí hay cierta agencia, ¿no?, que va a poder poner en suspenso su propia reflexividad y su propia recursividad en base a lo que yo estoy diciendo. Es decir, lo que yo estoy diciendo va a empezar a operar como condición desconocida o no de la acción de ese sujeto. ¿Sí? Y obviamente lo que ese sujeto haga va a tener después impacto en mi análisis. Porque yo hoy voy a poder ver si, bueno, efectivamente la intervención fue exitosa. A los 2 años hubo 20% menos de repitencia. Entonces yo ahí ya voy a también cambiar mis parámetros, ¿no?, como cientista de la educación. También voy a poder cambiar mis análisis, mis principios, mis presupuestos para estudiar esas otras situaciones, ya sea para repetirlo en otra escuela o para cambiarlo en otra escuela, ¿no? Es decir, ese círculo hermenéutico, fíjense cómo son todas circularidades que están operando de manera constante en el trabajo que nosotros hacemos como cientistas sociales. Y siempre en términos de significados que operan sobre significados.
significados que operan sobre significados, sentidos que operan sobre sentidos, ¿no? Y es así como llegamos a esa frase con la que habíamos terminado la clase anterior. Y que yo después, a través de cierta circularidad de un proceso reflexivo, la semana pasada dije, vamos a tomar como punto de partida esta frase para la clase que viene. Bueno, modifiqué esa situación contextual inicial que me marcaba mi propia conducta, no, pero yo le dije a los y las estudiantes que iba a comenzar con esta frase. Reflexión recursiva. A ver, mejor hago esto. ¿Por qué? Y por esta y otra razón. Tengo las destrezas para armar un PowerPoint y armar un Jitsi. Sí, y habrá motivaciones inconscientes que me quiero transformarme en un influencer inconscientemente, entonces me estoy filmando acá y tomo mate y me hago simpático, ¿no? Y eso va a tener una consecuencia estructural para la forma en que está organizada la cátedra, para la forma en que ustedes acceden a cierta información, para la forma en que yo presento cierta información cuando vuelva a ver a esto y quiera borrarlo de la nube porque va a ser horrible, etc., ¿no? Es decir, mi propia práctica implicó ese círculo hermenéutico, esa acción estructurada de la que está hablando Giddens, y llevó a que yo no tome como principio de mi clase esa frase, sino que la deje nuevamente para lo último. Nuevamente para lo último, ¿no? Esa frase, pruebo con compartir nuevamente pantalla, puede fallar, obviamente. De hecho falló porque no puedo ver nada. La frase dice lo siguiente, se las leo y la tienen transcripta en la clase escrita anterior, así que no se preocupen. Dice Giddens, en la página 12 del texto que tenemos para leer. El hecho de que los descubrimientos de las ciencias sociales puedan ser tomados por aquellos a cuya conducta se refieren, no es un fenómeno que puede o podría ser marginado, sino que es constitutivo de su naturaleza. Es el punto capital de conexiones entre dos modos posibles en que las ciencias sociales relacionan sus resultados con la sociedad misma, como contribución a formas de dominio o promoviendo la emancipación. Ah, gracias Ariana, qué buena idea. Mira, ves que no se me había ocurrido. Muy bien. Ahí Ariana puso porque justo lo tengo abierto, por eso. Dale, gracias, muy amable. Después arreglamos si hay que pagar algo, Ariana, no te preocupes, ¿eh? No, pero fue va gratis. El hecho de que los descubrimientos de las ciencias sociales puedan ser tomados por aquellos a cuya conducta se refieren no es un fenómeno que puede o podría ser marginado, sino que es constitutivo de su naturaleza. Es el punto capital de conexiones entre dos modos posibles en que las ciencias sociales relacionan sus resultados con la sociedad misma, como contribución a formas de dominio o promoviendo la emancipación. Es decir, guarda, está diciendo Giddens. Muy linda la recursividad, muy linda la reflexividad y muy linda la doble hermenéutica. Nosotros trabajamos sobre significados que ya están dando un significado al mundo que estudiamos, ¿no? Y eso es constitutivo de nuestro trabajo como cientistas sociales. Ahora bien, ese punto es capital, dice él, porque la doble hermenéutica implica esa conexión con otras formas de la vida. Ahora, nosotros podemos tener esa conexión con otras formas de la vida, con esos otros modos posibles de entender la vida social, pero la podemos tener para reforzar ciertas relaciones estructurales, ciertas formas de dominio, dice Giddens, es decir, ciertas relaciones de poder. Y esa va a ser una discusión que vamos a tener en el curso en un futuro no muy lejano, sobre la idea de poder. Si podemos contribuir a reproducir esas relaciones de poder
y que ese sujeto, en lugar de ser más libre, siga reproduciendo recursivamente la misma opresión y la misma desigualdad, o podemos promover la emancipación de ese sujeto o grupo de sujetos. A través de esa doble hermenéutica, a través de esa participación en otra forma de vida, nosotros podemos generar que esa reflexividad de la acción se transforme en otra cosa, ¿no? Tanto si hacemos trabajo social, como si hacemos turismo, como si hacemos ciencias de la educación, etc. Es decir, que en última instancia, para Giddens, y por más que realmente Giddens no ha pasado a la historia de la teoría social o de la teoría sociológica como un teórico de la emancipación, pero sí tiene muy claro que el trabajo en las ciencias sociales, en este sentido, ¿no? de qué vínculo vamos a tener con esas formas de vida que estamos estudiando, es un vínculo político, que puede llevar a la contribución, ¿no? Contribuir la reproducción de formas de dominio, o que puede promover la emancipación de esos sujetos. Que ese sujeto pueda emanciparse de esas condiciones iniciales de la acción. ¿Sí? Bien, preguntas y comentarios. Si quieren hacerlo, lo pueden hacer por el chat o por el micrófono, ¿no? Como prefieran. Buen día, profe. Soy Vanina. Mi pregunta no es en base a Giddens ni nada, sino que me parece buenísimo que haya sido así la clase, porque por ahí queda mucho más el contenido y me gusta más. Ajá, bien. Bárbaro, qué suerte que te parece mejor, che. Perdón, ¿hay quien hablaba? Porque no alcanzo a ver yo quién es. Vanina, profe. Ah, hola, Vanina. Bien. Sí, a mí yo pensé que me iba a resultar más difícil también, y no, la verdad que me sentí bastante cómodo. Sobre todo gracias a Ariana que me salvó las papas ahí con la frase de Giddens. Ezequiel, yo tengo una duda sobre la doble hermenéutica. ¿Es una interpretación sobre otras interpretaciones? Pregunta antes que se me terminen los datos. Ya cerramos con Weber y comenzamos con Giddens, ¿verdad? Sí, Jacquelina. Ezequiel, ¿la doble hermenéutica es una interpretación sobre otras interpretaciones? Sí, es una interpretación sobre otras interpretaciones. Es decir, es acceder a otra forma de vida, digamos, ¿no? Que yo puedo entender a partir de qué, de hermenéuticamente compenetrarme, abrirme, ¿no? A otro uso del lenguaje, a otra forma de entender los significados de ese mismo lenguaje, ¿sí? Florencia, yo no entendí mucho la doble hermenéutica. Bueno, justo de eso estamos hablando. La doble hermenéutica implica que ese círculo hermenéutico del que hablábamos al principio, repitamos un poco, en el que habíamos dicho, el círculo hermenéutico implica, yo antes de hacer cualquier cosa tengo cierto conocimiento de eso que voy a hacer, ¿no? Yo les ponía el ejemplo de mi misma práctica docente frente a la virtualidad. Bueno, yo nunca había dado un teórico así en vivo a través de internet. Digo, yo tengo ciertos significados previos de lo que es dar un teórico, porque hace muchos años que doy los viernes los teóricos de esta materia. Tengo un conocimiento de Giddens que también viene dado de esa experiencia en haber hablado sobre Giddens en otras ocasiones. Tengo cierta práctica en relación a contestar algunas preguntas. Las preguntas a veces son parecidas unas a otras, a veces son muy distintas. Es decir, tengo toda una serie de significados que están operando. Ahora, cuando cambia
la institución o cuando cambia la estructura en la cual yo tengo que desarrollar esa práctica, y ahora ya no lo hago en un aula, sino que lo hago a través de esta computadora, ahí es donde llega el momento reflexivo, ahí es donde pongo en suspenso todos esos prejuicios que yo tengo, todos esos significados que yo tengo, reflexiono, quitándome esos prejuicios y actúo. Es decir, tengo nuevos significados para la próxima acción, ¿no? Ese es el círculo hermenéutico. Esos nuevos significados, a su vez, van a ser los prejuicios de mi próxima acción. Todo lo que yo reflexione en base a lo que hice hoy va a ser el momento inicial de mi reflexión de la clase que viene que yo vaya a hacer sobre Giddens. Supónganse que sea el año que viene o el viernes que viene, si necesitamos, si no queda muy claro y tenemos que volver sobre esto, ¿no? Entonces ahí tengo un círculo hermenéutico. Ahora, cuando yo hago eso en relación, cuando Kessler va a estudiar a jóvenes vinculados al delito y vinculadas al delito, él tiene un montón de prejuicios. Supónganse, él llega a ese barrio hoy, cuando ya estuvo en ese barrio en la década del 90. En realidad él va a ese barrio en 2005, 2006, no me acuerdo bien la fecha, ¿no? Y él había estado en la década del 90. Cuando vuelve en los Sennett y los panaderos, ¿no? Sennett y los panaderos. Ahí voy, Jacqueline, bancame un segundo. Sennett y los panaderos. Sennett va en dos momentos históricos diferentes a la panadería y encuentra significados distintos. Es decir, él tiene que sumar allí a su propio círculo hermenéutico el círculo hermenéutico que encuentra en las conductas de las personas que trabajan en la panadería, que también están interpretando y reflexionando sobre su propio mundo. Entonces, él interpreta el significado del mundo de ese capataz, negro, ¿no? En la panadería que antes era de puros griegos, él va a interpretar la interpretación, para volver sobre esta interpretación de interpretaciones que mencionaban recién en el comentario, él va a interpretar la interpretación del capataz negro. Es decir, que ahí el círculo hermenéutico es doble, la hermenéutica es doble. Kessler, al mismo tiempo que está reflexionando sobre su propia práctica, sobre su propio prejuicio de pensando que iba a encontrar trabajadores como los griegos que había encontrado antes, Sennett, no Kessler, disculpen que lo estoy confundiendo. Sennett va a encontrar, pensando que va a encontrar trabajadores griegos con significados parecidos, no, se encuentra con un capataz negro cuyo trabajo tiene otro significado, cuyo vínculo con las personas que trabajan con él tiene otro significado. Entonces, a la vez que Sennett está trabajando hermenéuticamente sobre su propia concepción de clase trabajadora, al mismo tiempo está interpretando un mundo que ya está interpretado por esos sujetos. Eso es la doble hermenéutica en la cual trabajan las ciencias sociales. Para eso, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer para eso Sennett? Bueno, tiene que pasar a poder entender una forma de vida que no es la de él, pero tiene que poder participar en parte de esa forma de vida. Siempre va a haber una brecha, dijimos antes, pero debe ser capaz de participar en esa forma de vida. Ciclo hermenéutico. Nahara, decime si ahora quedó un poco más claro. Jacqueline, entendido la hermenéutica, nosotros ya nacemos en un mundo lleno de acciones interpretadas, en el cual la sociología se dedica a estudiar el mundo social, por lo que tendríamos que interpretar nuevamente sobre lo ya interpretado. La sociología se dedica a estudiar el mundo social e interpretar nuevamente sobre lo ya interpretado. Exacto. ¿Qué es lo que acabo de decir recién con Sennett, ¿no? De nuevo, decime a ver si quedó un poco más claro. Pero sí, creo que ha quedado claro por lo que preguntan. Es simplemente para reafirmar lo que ya entendieron, me parece. Así que, buenísimo. Bien, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta? A mí me quedó pendiente algo. Dale. A través de la doble hermenéutica podemos hacer que se reflexione sobre que
la reflexión de la acción se transforma en otra cosa. El Bien. sujeto puede emanciparse y ahí me quedó ahí inconcluso. El sujeto puede emanciparse de las acciones, ¿De qué te parece que se puede emancipar? Si estamos diciendo, ¿no? que Sí. tiene ciertas condiciones previas de la acción, reflexiona. ¿Nuestra intervención dónde estaría? En esa reflexión, ¿no es cierto? En tantos cientistas sociales. Sí. ¿Sí? Digo, supónganse que esa persona joven que no roba, ¿no? Que decide no robar, lee el texto de Kessler. Entonces, mirá, en realidad lo que yo estoy haciendo va a cambiar la estructura que sigue. ¿Sí? Ahí está la intervención de las ciencias sociales. En ese sentido se emancipa, yo puedo que el sujeto se emancipe un poco más de esas estructuras previas que condicionan su conducta y que lo llevan a delinquir, supónganse. Okay. Entonces, emanciparse que de esas relaciones estructurales que quizás no le permiten actuar de otra manera, como dice Giddens. ¿Sí? Bueno. Si yo apunto a promover esa emancipación, lo que yo debería mostrar es posibilidades de actuar de otra manera. Posibilidades de que yo puedo dejar de delinquir, posibilidades de que yo puedo dejar de vincularme de esa manera entre directivos y claustro docente de una escuela, por ejemplo, y que si yo dejo de vincularme de esa manera, directivos y docentes, puedo generar cambios en la repitencia de las personas que van a esa escuela, ¿no? Entonces, emanciparse de esas estructuras que no le permiten actuar de otra manera. Con lo cual, fíjense que no significa que yo le tengo que decir cómo actuar a ese sujeto, sino que lo que yo tengo que hacer es mostrarle formas alternativas de conducta. Allí estaría la emancipación para Giddens. La promoción de la emancipación sería mostrar esas otras formas posibles de conducta, y ahí ya podemos empezar a ir hacia atrás y reconstruir nuestro argumento. ¿Eso qué supone? Supone una doble hermenéutica. La primera hermenéutica del sujeto que está reflexionando sobre su propia práctica, el joven o la joven vinculada al delito, está reflexionando sobre su propia práctica. ¿Por qué reflexiona? Porque leyó el trabajo de Kessler. El trabajo de Kessler entonces está hermenéuticamente entendiendo mejor el significado de la práctica de esa joven que delinque, una doble hermenéutica, ¿no? Esa doble hermenéutica que implica, bueno, que los sujetos cuando actúan ponen en juego ciertos significados que originalmente en Winch fueron entendidos en términos de seguir una regla, que si yo tengo una idea de regla un poco más amplia y ahí empieza a operar la idea de estructura en lugar de regla, la idea de institución en lugar de regla, yo puedo reconstruir hermenéuticamente todo ese trabajo, ¿no? Habló de las instituciones, no entendí si éstas operarían en el actuar del sujeto o en donde exacto. Las instituciones, fíjense que eso está en la clase 17, las instituciones, uno puede tomar que esas condiciones iniciales de la acción son estructuras socioeconómicas, ¿no? En un contexto de pobreza relativa, como dice Kessler, vamos a encontrar que las tasas de delito no bajan, ¿no? Ahora, ahí también hay instituciones operando de la misma manera que esa privación relativa, ¿no? Digo, va a haber una institución de, por ejemplo, uno podría hablar de la institución de ¿cómo llaman? De los grupos que se organizan para delinquir, ¿no? Es decir, la institución de las maras en El Salvador. Las maras son grupos de jóvenes que se dedican al delito, ¿no? Son un problema muy grave en Salvador, en Centroamérica, que luego se fue con la migración a Estados Unidos, se fue trasladando a algunos lugares de Estados Unidos, ¿no? Son pandillas, digamos. Bueno, ahí hay una institución que está operando también
en esa sumada a esa privación, a esa privación relativa, ¿no? Que de la que habla Kessler. No dice privación, ahora se me fue la palabra, pero ¿se entiende entonces? Esa institución, la institución de las maras, la institución de la pandilla también está operando en la acción de ese sujeto. Y opera en el mismo nivel que la estructura de privación relativa, digamos. Pero para la conducta tiene el mismo impacto. ¿Son dos cosas diferentes? Sí, son dos cosas diferentes. Pero en definitiva están actuando de la misma manera sobre esa conducta y esa acción. ¿Se entiende, Ana? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado muy claro? ¿Algo que quieran agregar? Si no, ya iríamos dando por terminado, sobre todo pensando que esto consume datos. Así que si no hay más preguntas, sea por el micrófono o por el chat, daríamos por terminada la clase de hoy. Y ya vamos a ir comunicando cómo seguimos el viernes que viene. La verdad que si ustedes hoy, lo que sí les pediría, si me pueden decir si me escucharon y me vieron bien, si no tuvieron problemas de conexión, podemos repetir. Un problema de esto es que no todas las personas que están cursando la materia pueden acceder, ¿no? Porque por falta de conectividad, por datos, por un montón de razones. Entonces eso es un problema para nosotros, porque sería ideal que todo el mundo pudiera acceder de la misma manera. Esto va a quedar grabado, espero haberlo hecho bien y que quede disponible, que no sea muy pesado para bajar y que puedan usarlo. Así que, bueno, veo que sí, que se vio y se escuchó bien, me alegro. Y quedamos así, vamos hablando como hasta ahora para ver cómo sigue el desarrollo de las clases en esta situación de aislamiento social preventivo. Cuídense mucho, no compartan el mate, no vayan a reuniones sociales y cuanto más respetemos eso intensamente, menos tiempo vamos a estar con esa situación de aislamiento. Y nos vamos a poder encontrar quizás con un poco de suerte en algún aula, ¿no? Que siempre es mucho más agradable y más disfrutable. Así que bueno, les dejo un saludo grande, buen fin de semana y estamos en contacto, ¿sí? Yo ahora dejo de grabar, me quedo conectado un ratito más por si alguien quiere consultar algo extra.